Bueno, la mayor parte, digamos, la mayoría de las cosas que pensaba yo mencionar y enfatizar ya han sido, lógicamente, han sido abordadas. Yo quería enfocarme, en Cuba se violan todos los derechos, pero todo el mundo está de acuerdo, todos estamos de acuerdo en que antes de hacer política, filosofía, dedicarnos y a las demás actividades humanas, hay que comer, hay que vestirse, hay que transportarse. Bueno, los derechos económicos son fundamentales en Cuba y muchas veces se confunden en un paquete de derechos humanos, pero específicamente la propiedad privada de Cuba es clave. Y además hay una cosa interesante. En la Constitución del 40 existía el derecho de propiedad como algo sagrado. Fidel Castro el día 7 de febrero del 59 sustituyó la ley fundamental. Él había prometido que en la Sierra Maestra que iba a respetar, a restaurar la Constitución del 40, y lo que hizo fue eliminarla con una ley que redactó él personalmente, fue la ley fundamental, y acabó con la Constitución del 40, y a partir de entonces fue todo diferente. O sea, sustituyó prácticamente no existió la propiedad privada hasta que ahora no, hace ya bastante tiempo en la Constitución socialista se acepta de jure de derechos, pero no de hecho. Se viola, de facto no existe la propiedad privada en Cuba. Los cuentapropistas no son reconocidos ante la ley como que tienen un negocio privado, sino se le da un permiso para que sea vendedor de alimentos, para que preste servicios rudimentarios que ya se prestaban a la época de Cristóbal Colón, y entonces no se reconoce la propiedad privada. Y eso es una cosa imprescindible por la que hay que luchar. Pero no solamente eso, hay otras cosas. Bueno, la propiedad privada fue la que sacó al mundo del ancien régime, como dicen los franceses, el antiguo régimen de la época en que el Estado lo era todo, la época del tipo Luis XIV, y la propiedad privada prácticamente estaba asfixiada por el Estado. Yo me pregunto, con todo el respeto, si un marxista es progresista. Le he preguntado a algunos colegas que no son cubanos. El marxista no puede ser progresista, porque el marxismo y las ideas estas que quiere imponer la izquierda, en este caso el Partido Comunista de Cuba, es retrógrado completamente. Va al Estado de nuevo y elimina la propiedad privada. Así que en Cuba no puede haber de ninguna manera solución si no se va a la propiedad privada. Simplemente es la palanca, la gallina de los huevos de oro del desarrollo. Y da la casualidad, no es casual, mejor dicho, que los 35 países más desarrollados del mundo, todos tienen libertades basadas en la propiedad privada y todo lo que se deriva de ella. Los demás libertades sociales, democráticas, hay democracia. Y los 41 países más atrasados, ninguno de ellos hay libertades. Claro, propiedad privada más o menos, pero más bien artesanal y demás. O sea, esto es fundamental. Ahora, como tengo que atropellar, porque realmente muchas de las cosas ya se han dicho, el contraste entre la propiedad privada y la estatal no hace falta referirse a ella. Sencillamente, como le decía Felipe González a Fidel Castro una vez que fue a La Habana, en el Cabaret Tropicana, eso lo publicó la prensa española, porque en Cuba no se publicó. Fidel, las lechugas que yo siempre siembro en mi patio siempre van a ser mejores que las que siembre y cultive el Estado español. Entonces Fidel le dijo que era mucho más tener las grandes extensiones de tierra, porque así se podía explotar mejor la tecnología y demás. Y Felipe González dijo, bueno, no tiene arreglo, no hay manera. Y Sol Chaga, como se refería aquí el profesor, hizo recomendaciones y Fidel Castro, no, nosotros no queremos eso, queremos es puntualizar algunas cosas y ya. O sea, en Cuba, mientras no haya propiedad privada, no hay solución, para nada, de nada. Independientemente que nosotros reclamemos derechos políticos, si sencillamente las fuerzas productivas de Cuba asfixiadas hace tanto tiempo no se liberan, no hay solución. Entonces, una de las cosas que se puede hacer en la práctica es, entre otras cosas, que esos cuentapropistas que Obama quería empoderar y empoderó solamente a la cúpula militar política del país, es que se reconozca al menos, no sé si con el gobierno de Trump se va, al menos que el negocio privado tiene que existir en Cuba. En Cuba tiene que haber propiedad privada como derecho del cubano. El colmo es que no pueden invertir. Y dice Rodrigo Mamier, que es una de las que no pueden invertir porque no tienen capital. No hay farsa más grande que esa. ¿Cómo va a tener capital? Además, aunque tenga capital, no lo van a dejar. Ahora un español, alguien tiene un hermano español, le manda de Madrid $500,000, no lo puede invertir tampoco. Eso es una farsa. Ese derecho no existe. Ellos dicen, no, nosotros queremos buscar propiedad de capital en Miami. No está prohibido, pero no lo promovemos. No, se sabe que no lo quieren.
Y todo lo que hemos dicho, yo no voy a repetir lo que hemos dicho aquí, pero hay algunas propuestas y cosas para terminar, porque ya veo que no, muchas de las cosas. Yo quería hacer énfasis en algunas cosas, pero no creo que... Ahora, el problema es que hay una cosa interesante. El gobierno de Cuba es el más antinacional que ha habido nunca en América. Lo que todos sabemos aquí. No permite que sus nacionales inviertan. Eso es una cosa. La farsa y la imagen hipócrita que se vende en el mundo, que los medios, y voy a hacer una referencia aquí que es muy importante. Gramsci, el comunista, uno de los fundadores del Partido Comunista, Antonio Gramsci, era más listo y más hábil que Marx y Lenin juntos. Él decía que no hay que hacer la revolución violenta para llegar al comunismo ni mantenerlo. Hay que tener el control de los medios, las universidades y la religión. Eso es lo que hizo Fidel Castro. En cuanto llegó al poder, lo primero que hizo fue nacionalizar. Primero fue interviniendo algunos periódicos que decían que eran batistianos, después fue extendiendo, después vino la coletilla, la famosa coletilla, que era, él decía que iba a haber libertad de prensa en Cuba cuando estaban así, él puso la coletilla, de manera que ni siquiera el que daba una opinión libre en un país, al final le decía, esto no es verdad, decía la coletilla. O sea, se apropió de los medios y a partir de ahí convirtió al hombre, el hombre masa, que llama Ortega Gasset del hombre masa, es un hombre que no crea nada, es simplemente un animalito como el de la... Y entonces eso fue lo que él trató de hacer en el país. Y por eso también mucha gente desconoce los derechos que tiene el cubano, no sabe ni los derechos que tiene. No hay manera que lo pueda saber. Todos estos derechos que nosotros hablamos aquí, que los cocinamos en nuestra propia salsa muchas veces, el cubano los desconoce. No tiene cómo, los medios todos están en manos del Estado. Y los independientes no se tienen fuerza dentro del país porque el gobierno no lo deja. Esa es una de las razones por las cuales, entre otras cosas, no hay propiedad privada, porque la gente ni sabe que tiene derecho, no sé. Entonces, hay cosas, por ejemplo, como que, ¿por qué no hay propiedad privada? No hace falta, pero ¿por qué no existe, por ejemplo, más apoyo? Y voy a tener aquí tenía algunos ejemplos. Antes había una vaca por habitante, ahora hay 3 habitantes por vaca. Es una de las cosas que ha tenido no tener propiedades. Y todo el mundo sabe la diferencia entre lo que produce. El Estado produce el 30% de los alimentos en las empresas estatales, el 30% de los alimentos. Las empresas estatales producen el 30%. Y el otro 70% lo producen los campesinos, las cooperativas y las famosas tierras en arriendo que se le están dando, que por cierto, se le pueden quitar en cualquier momento. Ni siquiera es otro derecho. Le dan una tierra y se la quitan en cualquier momento. Bueno, yo tenía algunas propuestas que tienen que ver en alguna parte aquí. De por qué yo pienso que los cubanos no tienen... ¿Por qué no se declaman los derechos y no hay más apoyo a los disidentes en Cuba? Porque es verdad. En primer lugar, porque no los conocen. Es muy difícil que conozcan a los disidentes porque no... Pero hay otras causas más puntuales. La gente dedica la mayor parte de su tiempo a resolver. Comida, lo que necesita, apenas tiene tiempo para reflexionar y pensar un poquito más a largo plazo. Tener más luz larga, más luz corta. Necesariamente tiene que tener luz corta porque no tiene que comer al otro día. No sabe qué va a poner en la mesa, la mujer no sabe qué va a poner. No sé, el problema de la ropa, el problema del transporte, el problema... Entonces, y eso es una de las bases fundamentales que tiene el régimen. La ignorancia por un lado y la necesidad vital por otro, el mantenimiento diario de su familia. Debido al control totalitario de los medios, que eso fue una de las 4 patas que tiene el castrismo, la otra, la cuarta parte, que es la que tenía yo. Yo tengo, bueno, voy a obviar eso porque vamos a lo mismo, que es la cosa económica de lo que quería referirme. Debido al control de los medios, el hombre masa, vamos a llamarle así, porque independientemente que mucha tiene conciencia, muchos hombres masas hay en Cuba todavía, que no tienen idea de nada, no conocen nada, porque nunca se han enterado de nada, no conocen el mundo, no conocen nada. Y realmente no tienen esa gente que motivarlos con algo, y ahí viene la otra parte de la propuesta que yo decía. Otra razón es que acostumbrado a que piensen por él en materia política, el hombre masa, entre otras cosas, tiene el problema ese, que se acostumbra a que piensen por él. Los que están arriba saben lo que hacen, yo no soy nadie, ese es el hombre masa. Entonces, como no conocen sus derechos, no conocen tampoco a los disidentes y a la vez no les importa mucho, porque esa gente no, en definitiva están hablando de derechos humanos. Yo lo veo el derecho humano y político como algo lejano, que no me toca de cerca. A mí el problema es los frijoles y el arroz y los chícharos. Y los derechos humanos un poco que me resbalan. Algunas dicen así. Lo dicen así.
Entonces, ese es un problema que tenemos enfrente y es muy, muy importante. Y voy a referirme después al final en eso. Acostumbrados a que piensen por ello en materia política, económica y social, pues todo lo decide el dictador y la élite político-militar. El ciudadano está sumergido en la apatía política y patriótica. No quiere oír hablar de Martí, de Maceo, de patria. No quiere oír hablar de nada de eso. Como decía una vez Aldana, me dice, no, que el periódico nada más que publica cosas de historia. Digo, pues dice, si no se puede publicar otra cosa. Aldana mismo. Bueno, Aldana hizo que quiso hacer su glasnost en su momento, en el año 88. ¿Tú te acuerdas de la conferencia aquella que hubo de pensamiento de Che Guevara? Y la gente empezó, y él dijo, Aldana, aquí vamos a hablar a título personal, aquí nadie habla en nombre de nadie. Bueno, lo votaron después, Aldana lo sacaron. Bueno, yo no estoy defendiendo a Aldana, que es tremendo tipo, pero bueno, aquella... Entonces, el punto 4 es también el no quererse buscarse problemas políticos porque tiene pensado irse. Ahora, con la modificación que ha habido de Obama, la palabra Obama ya cae mal, incluso pronunciarla. Realmente, pronunciar la palabra Obama, yo puse, pongo una anécdota, en mi casa no se decía Fidel, se decía Paulino. Yo puse Paulino porque en el edificio que yo vivía había un patinejo ese que tiene, entonces uno podía huir arriba, en la otra gente, había mucha gente que yo no quería que oyera porque puede ser chivatones, chivatos. Entonces uno hablaba en voz alta, yo puse el nombre de Paulino para hablar de Fidel Castro. Entonces hay a veces que hacer esas cosas, pero la seguridad del Estado para poderse, la gente tiene miedo de que vayan a perjudicarle para no estar limpio, para poder irse del país. Eso es otra, hasta ahora ha estado funcionando de manera muy fuerte. Quizás ahora no tanto, porque ya saben que es verdad que arriesgarse. Yo pienso que, con todo respeto, yo pienso que va a disminuir la cantidad de gente que se va del país. Porque arriesgarse a perder la vida contra los tiburones para después no estar seguro si usted al llegar lo van a sorprender o no, inmediatamente yo calculo que un 50% por lo menos baja de entrada. Van a seguir viniendo, eso sí, porque el indocumentado aquí no, pero no es mismo venir caminando por ejemplo, los balseros van a disminuir, yo creo eso ahora. Y eso le va a echar caldera, a vapor a la caldera. Yo estoy casi seguro de eso también. Hay que ver, como dicen ellas, tienen distintas... Pero la lógica dice que este cuarto punto, ya no querer buscarse problemas políticos, se va a seguir continuando, pero quizás haya gente que dice, bueno, ya total me da lo mismo. Puede ser que ocurra eso. Lo que yo quería proponer para terminar, porque son muchas cosas, la propiedad económica, la libertad y las diferencias que hay entre la propiedad estatal y la propiedad privada son tan abrumadoras. Yo tenía cifras aquí que dan cifras, eso de risa, eso de la vaca por habitante. Había 6 millones de cabezas, la masa ganadera en Cuba era de 6 millones en el año 58 con 6 millones de habitantes. Ahora tiene 11.2 y hay 3 millones de vacas. 3 millones de ganado bovino, ganado vacuno. Y así con todas las demás cosas. Pero, en general, ¿qué podría coadyuvar a que la lucha política tenga más apoyo? Bueno, para ti es muy cómodo hablar porque tú no estás allá, es verdad. Y uno tiene que tener en cuenta eso. Pero, ya teóricamente, ¿no? Hablando, de alguna manera pudiera, eso de que tú vas a la carnicería, que el pollo que no vino, que viene dieta, que si viene no sé cuándo, la segunda vuelta el pollo. Se forma una bronca ahí, una protesta con delante del carnicero ahí, la gente pidiendo que le lleven el pollo, que le digo yo, en la carnicería. Una protesta en un agromercado, una protesta en una bodega, no es política, dice, no es político, es un problema del cotidiano, ¿no? Ese tipo de protesta que parece que no es política, y en el fondo todo es político, porque un punto que yo tenía aquí es que dicen a muchos cubanos, y el gobierno dice eso, el gobierno de Cuba, se van por razones económicas. No se van por razones económicas. Todo en Cuba es político. ¿Por qué la economía no sirve? Por culpa de la política. Entonces nadie se va de Cuba por razones económicas. Aparentemente. Pensé que la apariencia engaña. Aparentemente, efectivamente, no tiene problema con el gobierno, pero ¿por qué la economía? ¿Por qué tiene que irse cuando Cuba era un país que era un imán de inmigrantes? Cuba, entre el año 1902 y 1930, llegaron a Cuba 1.600.000 inmigrantes a sumarse al boom que había en Cuba, de desarrollo económico que había en Cuba. Y Cuba era en el año 58, y siguieron llegando después. Y de todas partes del mundo vinieron, yo tengo una lista ahí con cifras que yo las he publicado, de la cantidad de inmigrantes que llegaron a Cuba. Y Cuba viene el efecto contrario después, se convierte en un emisor de inmigrantes para la población que tiene, es abrumadora. Entonces, por eso es que también hay que tener en cuenta que la situación interna es tan grave que si se hacen manifestaciones no políticas, sino puramente económicas,
la gente quizás se empiezan a... De verdad que no hay pollo, ¿cuándo van a traer pollo? Que no hay leche, que no hay azúcar, que no hay pan, que no hay transporte. Es una cosa que se me ocurre a mí porque está en el barrio, ahí mismo en el barrio. Los compañeros que están en la lucha política podrían beneficiarse en el sentido de que, en la medida que, si eso fuera posible, yo no sé si es posible o no, porque no, si eso fuera posible, motivar a que la gente se suelte, diga cosas. Y eso quizás podría ayudar a la lucha política. La lucha política, en definitiva, en Cuba todo es político y todo pasa por la política. Si no hay, yo no creo que haya cambios en Cuba. Mientras esté Raúl Castro ahí, no va a haber nada que ver. Mi opinión es que o se muere Raúl, o se retira. Raúl no se va a retirar el año que viene, como piensa. Raúl va a seguir siendo el primer secretario del partido, que todo el mundo sabe que es el dictador. La condición de dictador en Cuba no viene por ser presidente, sino por ser el primer secretario. Si él sigue el primer secretario, va a estar ahí, porque Fidel seguro dijo, tú tienes que estar ahí hasta que te mueras, no como yo, porque me enfermé, hasta que te mueras para continuar el legado del Granma, de la Sierra, de Girón. Y Raúl seguro que tiene eso en su cabeza. Fidel le dijo, no te vayas a retirar, tú tienes que seguir hasta que te mueras. Claro, se puede morir, tiene mucha edad. Pero en general, los cambios tienen que haber presión abajo. Obama lo que hizo fue un espaldarazo, y hasta el Papa, con todo respeto, y el Papa y todo el mundo bendijo al gobierno de Cuba, y la apertura ha sido, bueno, todo el mundo quiere congraciarse con, ahora todo el mundo está de moda Cuba, y eso realmente le ha hecho mucho daño al pueblo de Cuba, porque no ha tenido, yo no sé lo que va a ocurrir con el gobierno de Trump, pero realmente son muchos los beneficios que ha tenido el gobierno, ninguno para el pueblo, y quizás ahora pueda cambiar, pero la presión de abajo tiene que existir. Lo que pasó en Venezuela, acabaron con la oposición porque la gran marcha que se iba a dar se suspendió y ahí se acabó, la oposición prácticamente está en el aire aquello. Entonces la lucha continúa en el sentido de que la presión abajo es la que puede hacer, pero la ruptura arriba es la que hace cambio en Cuba. El cambio desde abajo es muy difícil si no se hace más masivo. Y esa es la... Bueno.